Listo, entonces vamos a darle paso a la presentación que tenemos para el día de hoy, teniendo en cuenta que es una presentación muy dinámica y práctica, como lo hemos dialogado. Tiene que ser muy participativa con los demás integrantes del grupo, entendiendo que todos los estudiantes ya se vieron el documental de la corporación y ello le permite pues para hacer la participación y el taller que los muchachos, la actividad que ellos vayan a hacer, el grupo expositor, con lo demás. Ello sumado también que en la plataforma NEO se deja una actividad. Listo, entonces sin más preámbulos, Miguel y demás estudiantes pueden proceder a desarrollar su presentación. Estamos por allí, Miguel, Geraldine, Jenny Fernanda y Valentina. Sí, profe, ya van a Vale, proyectar. ok. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, Sí, Jenny Jenny. Fernanda. Sí, yo escucho bien, sí. Sí, bueno, señor. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros les vamos a compartir el tema de corporation, instituciones o psicópatas. Eh, el grupo lo integra Argote Valentina, Hernández Geraldine, Pérez Miguel y mi persona, Jenny Palacios. Ok, listo. El video de Corporation es un documental canadiense del 2003 que prácticamente lo que describe es como la corporación multinacional moderna que hace unos 150 años no poseía poder a partir de digamos, de una constatación de que las empresas modernas, amparadas por el Estatuto de Personas Jurídicas, han ido, digamos, adquiriendo derechos propios de los seres humanos que pues, serían como personas físicas. Y el documental utiliza como unos criterios psiquiátricos con los que se puede evaluar la conducta y salud mental de un individuo cualquiera. Sigue, Gerard.
Bueno, The Corporation, instituciones o psicópatas, pues como les mencioné, hace 150 años, pues la corporación empresarial era vista como una institución, digamos, insignificante, ¿ya? Pero hoy en día es algo, digamos, omnipresente y se estudia como la influencia que tienen las corporaciones en nuestras vidas. En el documental, digamos que se definía lo que era la corporación como una institución que crea mucha riqueza, pero que causa innumerables daños y que estos muchas veces pues son ocultos, ¿no? También se definía como, digamos, una empresa o una compañía o una comunidad empresarial que cuenta, digamos, con un grupo de individuos que trabajan juntos por un objetivo. Pues en este caso sería obtener, digamos, cuantiosos beneficios eh, para, digamos, las personas que hacen parte de la corporación. Entonces, ¿cómo nace realmente la corporación moderna? Pues resulta que lo que fue como en 1712 surgió lo que fue la era industrial, cuando un hombre inglés llamado Thomas Newcomen inventó lo que fue una bomba que impulsaba, eh, o sea, sí, eso fue una bomba que impulsaba como vapor, eh, no, una bomba impulsada por vapor que bombeaba agua, ¿no? Entonces, lo que se pretendía era que se pudiera conseguir más carbón en lugar de que las personas tuvieran que sacar pues agua cubo a cubo y se dio como una importancia en la, digamos, en la productividad, ¿ya? Entonces, fue como evolucionando el proceso, o sea, digamos, se seguía consiguiendo más carbón, pero lo que se hacía era que se utilizaba, ese proceso se hacía por horas menos de mano de obra. El origen realmente pues de las corporaciones era que pues en el documental decía que eran asociaciones de personas constituidas legalmente por un Estado. O sea, es decir que, o sea, el Estado les entregaba, o sea, les determinaba como la función, les estipulaba pues las funciones que tenían que llevar a cabo y pues realmente digamos que las actividades que llevaban a cabo era con respecto al servicio del bien público, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de las estipulaciones estaba como el tiempo en el que ellos tenían que operar, el monto de capital y entre otras cosas. Entonces, para lo que fue, digamos, la guerra civil y la revolución industrial, pues esto impulsó, digamos, el crecimiento de corporaciones y se produjo muchas empresas de ferrocarriles que obtenían subsidios estatales, ¿ya? Entonces, aquí vienen a participar lo que fue los abogados de las corporaciones, porque, o sea, ellos se dieron cuenta de que hace un siglo y medio atrás, eh, bueno, prácticamente se dieron cuenta de que necesitaban más poder para seguir funcionando y querían eliminar, digamos, algunos de las barreras que pues mencioné anteriormente, que se habían interpuesto a la corporación. Entonces, es donde venimos a analizar lo que es la 14ª enmienda, que fue aprobada, digamos, al final de la Revolución Civil. Y pues esta lo que hacía era garantizar los mismos derechos de las personas negras eh, que las personas blancas, ¿no? Entonces se decía que ningún Estado podía privar a ninguna persona de su vida, de su libertad, e incluso de su propiedad sin un debido como proceso legal. Entonces, prácticamente la ley promulgaba evitar eso, ¿ya? De que se violara, digamos, esa intención de que los estados quitaran la vida, la libertad y la propiedad a las personas. Entonces entran los abogados de las corporaciones y ellos dicen, listo, nosotros como corporación también somos una persona. Entonces, en el documental, pues dice que el Tribunal Supremo, pues, admitía esto. Entonces, en el documental realmente se cuestionó lo que es la persona legal, ¿ya? Porque digamos que se cuestionó esto porque son personas, digamos que no tienen conciencia moral o no se preocupan por los demás y digamos que
se preocupan más, digamos, por sus accionistas y no por el resto de las personas que se ven afectadas por ellos, como son la sociedad o sus empleados incluso. Y que realmente siempre estaban enfocados como en hacer la mayor cantidad de dinero posible, pues como en un plazo trimestral. Y pues ellos cuestionaban porque realmente pues la economía es algo que pues le interesa a todo el mundo, pero que las corporaciones realmente como que es el enfoque que tienen, ¿ya? Ellos como que estipularon unos análisis de psiquiatría con los que pues también se puede, digamos, analizar como les mencioné anteriormente, lo que es la conducta de un ser humano común. Y resulta que para 1940 pues llega como una nueva era que fue digamos, la capacidad de sintetizar y crear como sustancias químicas, ¿ya? Entonces se puede, digamos, producir cualquier sustancia química sintética que pues nunca realmente pues se había visto como en el mundo, ¿no? Y pues esto obviamente representa un peligro porque decía que se producía cáncer, se producía, digamos, malformaciones en los recién nacidos, bueno, una variedad como de efectos tóxicos, ¿ya? Se tocó el punto, digamos, de los daños a los animales por, digamos, destrucción de hábitats en el proceso, digamos, de experimentación. Y un ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, para lo que fue finales de 1989, eh, se involucró, digamos, la empresa Monsanto, que era pues como productora de agroquímicos, porque ellos pues en el video pues dijeron que había como mentido y engañado repetitivamente pues a los demás, porque ellos negaron, digamos, el suministro de antibióticos en vacas, ¿ya? Porque se encontraron, digamos, que, pruebas que demostraban de que las vacas se les había suministrado una hormona que es RBGH. Entonces, esta hormona, pues, describían que les daban como a las vacas inflamación en el corazón, en los pulmones, y pues obviamente esto incluía problemas de la reproducción. Entonces, la empresa como tal, o sea, ni siquiera los llamaban animales, sino que eran llamados como unidad de producción, ¿ya? Y pues lo que fue esta hormona pues causaba lo que es la enfermedad mastitis y pues esto realmente pues recae como una bacteria en lo que es en la leche y pues causa múltiples afecciones pues a las personas que consumen el producto. Bueno, también se mencionó otro ejemplo con respecto a una deforestación por el ejército de Estados Unidos, que pues utilizaron químicos de Monsanto, de la misma empresa, que eso fue como eso se llamaba, bueno, ese producto, ya, agente naranja. Entonces, que para ese proceso causó miles de malformaciones pues en recién nacidos y también se vieron afectados los soldados vietnamitas. Bueno, es otro ejemplo realmente un poco similar, solo que en otro contexto, pero también pues digamos de los productos de esa empresa. También se analizaron como los daños a la biosfera, como residuos nucleares o emisiones de CO2. Y, por ejemplo, en el documental, eh, ellos describieron como una lista, de hecho no anexamos la lista de las empresas, pero sí una lista amplia de empresas que para los años 90 habían incurrido como en digamos, no, pues eran culpables en relación, digamos, a cargos como, eh, digamos, de infracción de la ley antimonopolio o infracciones de medio ambiente. Entonces, una cantidad de empresas que de hecho son más o menos como unas 20 y cada una se le estableció como lo que habían pagado por multa, ¿no?
porque los multaron por lo que habían infringido. Y en el documental pues se cuestionó la incapacidad que tiene, digamos, las corporaciones para ajustarse a las normas sociales, ¿no? Que son como la relación con el cumplimiento de las leyes. Y se preguntaban, por ejemplo, que si es menor, o sea, si sale menor la multa que cumplir con la ley. O que, por ejemplo, si menor sale la multa, entonces, listo, yo infrinjo la ley, no cumplo con tales requisitos, a mí me multan, yo pago, porque me sale más económico que cumplir la ley. ¿Ya? ¿Me explico? Bueno, y pues prosigue Gerald, por favor. Bueno, ellos lo que fue que mostraron como un diagnóstico, ¿no? De lo que les mencioné sobre la conducta, relacionar pues como las actividades de una corporación con el estudio de la conducta de un ser humano, ¿no? De un individuo particular. Y digamos, hasta qué punto se puede tomar a la corporación como un psicópata, porque realmente lo que en el documental se trataba. Entonces entra un señor llamado Robert Hart, que es un, digamos, experto en psicópatas, y mencionó como unas características de las corporaciones. Entonces, por ejemplo, la indiferencia por los sentimientos de los demás, la incapacidad de mantener relaciones duraderas o sentirse culpable, como por ejemplo mencioné con el ejemplo de Monsanto, de que existían las pruebas realmente, pero ellos pagaron una multa, pero no en ningún momento aceptaron ser culpables de ello. De hecho, en ese caso, se me olvidó mencionar, ellos pagaron 80 millones de euros, ¿ya? Porque llegaron como a un acuerdo extrajudicial, pero ellos nunca admitieron su culpa, ¿ya? Entonces, son como todas estas listas de características que hacen que una corporación realmente sí tenga características de un psicópata. Otra característica, por ejemplo, el ajustarse a las normas sociales relacionadas al cumplimiento de las leyes, como por ejemplo todas las 20, digamos, empresas que mencioné, que habían pagado multas y infringieron leyes. Y sí, más básicamente pues como que se hacía la relación pues con la patología digamos, de la personalidad. Eh, Prosigue, Gerald. No sé quién me quiera colaborar. Bueno, otro de los factores que hablaba en el documental era que gracias, o sea, a través de la tragedia que se presentó sobre las Torres Gemelas, era que como el precio de la venta de oro estaba como incrementada, entonces las corporaciones le sugerían a sus clientes como de que no, venga, invierta acá, invierta su oro, que esto le va a generar muchas más ganancias, tiene que aprovechar este momento a pesar de que estaban pasando por un momento pues de una catástrofe y doloroso, las corporaciones no les interesaba eso, lo que les interesaba era que el cliente, si poseía pertenencias de oro, o sea, lo único que les interesaba era que ellos vendieran y para que eso le generara pues más ingresos tanto al cliente y les decían como de que no, de esta forma ustedes pueden ayudar y ya que va a generar más ingresos pueden ayudar a colaborar pues con las ayudas sanitarias que se están presentando en este momento, esto es muy bueno, venga, invierta, y como que les metían mucha presión a las personas para que invirtieran. Entonces, esta era como una de las cosas que hacen este tipo de corporaciones, o sea, es como que trabajan con la psicología de las personas. El otro punto era que utilizaban la publicidad que fuera dirigida estrictamente pues hacia los niños, ya que ellos son pues más vulnerables a aceptar este listo. Ya que los niños son como más vulnerables y propensos a caer en la publicidad, entonces como que hacían unos estudios, unas encuestas a los padres y les decían como que
por tantas semanas, queremos que ustedes hagan que por unas 4 semanas, cada vez que salgan a comprar con sus hijos, como que tomen apuntes de cada vez que sus hijos le piden algo en el mercado, y porque ya que los niños tienen una influencia y una tendencia a ser muy insistentes en querer adquirir algún producto, entonces los padres a la final terminan comprándoselo para que el niño pues deje de hacer su rabieta y pues esté calmado y listo. Entonces luego, después de que se terminó de hacer este estudio, se evidenció que gracias a los niños es que se adquieren muchísimas compras, y la publicidad más que todo va dirigida siempre hacia los más pequeños, ya que ellos trabajan pues con la psicología y ellos son como más pues vulnerables y más fáciles de manejar e influir en el momento de las compras. Entonces lo que hacen estas compañías siempre es que decían que porque trataban, que si eso era, si lo trataban con la psicología o era por otros factores, pero lo que se evidenciaban durante el estudio era que más que todo manejaban la publicidad y el marketing para tener influencia en los pequeños, y que desde pequeños se van como induciendo a hacer un consumo masivo en las compras, y así entonces se va haciendo una tendencia a que mientras las personas van creciendo van teniendo esa necesidad de comprar lo que ven en la publicidad, que es necesario, lo necesitan, así no sea útil, las personas tienden a comprar cosas innecesarias porque dicen la publicidad se ve llamativa. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan? Qué pena. ¿Sí me escuchan? Hola Valentina, sí te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, en el documental también se habla acerca de la indiferencia hacia la democracia, y tocan el tema de la tolerancia que tienen estas corporaciones con un gobierno represivo, y se hablaba de lo que es la guerra del agua, que fueron una serie de protestas que se dieron en Cochabamba, Bolivia, entre enero y abril del 2000 por la privatización del abastecimiento del agua, que fue impulsada por el Banco Mundial, que le ordenó a una multinacional pues privatizar este servicio. Ahí surgieron pues estas protestas porque estas tarifas del agua se habían pues incrementado casi en un 300%, y las personas pues se vieron obligadas a no llevar a los niños al colegio, no ir al médico, y hacer muchas cosas por la consecuencia de los precios del agua. Después de estas protestas en Cochabamba se declaró ley marcial, y la policía boliviana terminó hiriendo a muchas personas, hubo un joven muerto, y pues en conclusión, en medio del colapso de la economía nacional por esta privatización del agua, en medio de estos disturbios, el gobierno tuvo que pues cancelar este contrato con esta multinacional. Pero entonces lo que dice el video es que habla acerca de la relación de tolerancia que tienen estas corporaciones con un régimen que usa la fuerza pública para mantener pues sus intereses económicos. Otra de las cosas que habla es acerca de la responsabilidad social, que a veces existe simplemente para los inversionistas y accionistas como una imagen pública, simplemente para la imagen pública que ellos proyectan, y lo usan como una ventaja competitiva, y pues del riesgo que tiene como de que la responsabilidad social se convierta en una operación de maquillaje que beneficie simplemente a las grandes empresas, ya que o sea, el riesgo de que no exista una legislación que proteja, digamos, a los consumidores, a los trabajadores, el derecho de los animales y el medio ambiente. Y ya por último, en el documental se habla de que pues las corporaciones sí son invencibles, si la gente se organiza, puede generar cambios en estas corporaciones, y hablaba de que un objetivo, digamos, una forma para atacar este problema era que las corporaciones tuvieran como objetivo hacer productos sostenibles en vez de generar riquezas como fuera. Y ya, profe, creo que terminamos. Profe, por No, mi me parte, iba a hablar. quería decir que con el video pudimos ver muchas cosas, y por ejemplo ahora no solo hablamos de responsabilidad ambiental, sino de responsabilidad socioambiental, ¿cierto? Que nosotros como sociedad, con nuestras costumbres, nivel de educación, podemos afectar al medio ambiente,
o que algo que pase con el medio ambiente nos pueda afectar a nosotros. Entonces, por ejemplo, mostraban ahí un caso en el que un niño fue expuesto a un compuesto químico, como hablaba la compañera Jenny, sintético, y nació sin ojos. Esto, las industrias han sido conscientes de todos los riesgos que conllevan sus actividades, saben el peligro, pero se hacen los ciegos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ocultan información, la esconden y no le dan la importancia que deberían. Por eso hoy en día vemos que los clientes y la sociedad como tal prefieren empresas que sean socioambiental responsables, ya que hoy en día nos hemos dado cuenta de muchas cosas que antes se escondían y obviamente no éramos conscientes ni nosotros de eso, de lo que pasaba en las industrias y el riesgo que tenía para nuestra vida. Antes, pues las cosas se llevaban muy trivial, de si a alguien le pasa algo, pues decía, no, es un caso entre tantos. Ahora vemos que eso ya no solo es a una persona, sino que perjudica a gran parte de la población. Por eso hoy en día se habla de la responsabilidad socioambiental, que es de ambas partes, y obviamente que las industrias tienen mucho que ver en esto, ya que ellas son las que nos exponen a todos estos compuestos y por eso vemos la importancia de ese tema hoy en día en todo tipo de industrias y organizaciones. Listo. Listo, profe. Profesor, realmente pues no tenemos una actividad para hacer dinámica la clase, pero si los compañeros tienen alguna pregunta. Gracias, Jenny, Miguel, Valentín y Geraldine. Frente a ver, la pregunta que uno le hace a los demás estudiantes aquí, qué pena hasta ahora, de pronto están algunos durmiendo. Primero, ¿ustedes vieron el video? ¿Los demás estudiantes vieron el video de la corporación, el documental, al menos el resumen? No, profe, no sabía, la verdad. Yo Profe, no lo lo vi. que sucede es que, por ejemplo, nuestro grupo, no encontró el resumen porque creo que habías mencionado que había un video como de 60 minutos, pero en realidad se hizo como por partes, o sea, parte uno, parte 2 y parte 3, porque en realidad el video completo como tal, 2 horas 45 minutos, 47 minutos. Sí, Los eso dura el resúmenes video. aparecían eran como por 3 partes y cada parte duraba aproximadamente como 50 minutos. Entonces, era Exacto. como algo extenso, O no sea, verse el encontramos una resumen en era como general una parte del documental. que hablara sobre todo en menos tiempo. Profe, yo quiero decir otras cositas, pues poner el ejemplo de aquí como en Colombia. Dale, Miguel, sí, claro, eso es bueno que armemos la... Por ejemplo, lo que vemos con la ganadería extensiva, ¿no? Que provoca un proceso de deforestación y despojo en la capa vegetal natural y también pues que estos causan unos daños como compactación y contaminación del suelo. También ahí hablan mucho de las petroquímicas y sabemos que hoy en día pues los pozos petroleros ya afectan la salud de los árboles y también se lanzan al aire y al agua compuestos pues peligrosos y vemos que eso aquí se ve mucho en Colombia, lo que son las petroleras y lo que pasó con Hidroituango, que le cortan un pedazo de río a muchas poblaciones y entonces aquí es donde se ve afectada pues estas comunidades con el coso de Hidroituango. Entonces vemos como estas empresas no miden el daño que causan. Profe, y otra cosa, lo que tú nos comentabas en esos días en clase, de esa gente creo que hacia la buitrera, no sé, que hacían esas casas en la zona verde y que al final pagaban la multa, pero ya dejaban la casa ahí, o sea, no pasaba a mayores, o sea, preferían como que pagar la multa de donde construían y ya y dejaban la casa ahí tranquilamente. Sí, mire que, bueno, primero hablando un poco de lo de la exposición, los felicito, el grupo que acaba de exponer, Jenny, Geraldine, Miguel y Valentina. Ayer Miguel me preguntó, ¿de qué nos toca?
Y eso está bien porque pues yo sé que ustedes también tienen una carga académica bastante compleja, bastante elevada. Pues ahora le decía también a Miguel que si por allá llueve, por acá no escampa, porque las actividades de uno son permanentes, ¿sí? Con todos los grupos, con los estudiantes, atender, evaluar, en fin. Entonces, lo que ustedes han hecho es una muy buena presentación, un buen discurso, buen diálogo, bien argumentado, bien presentado. Ah, independiente del tiempo que hayan tomado, lo hicieron muy bien. Y créanme que se ve como un grado de profesionalismo muy académico en lo que ustedes desarrollaron en la presentación. Sí, y eso es bueno, estudiantes, que en medio de la sinceridad que implica decirle al profe, mire, estamos saturados de trabajo, pero aquí estamos. Y eso es bueno, así como también Jordan dice, profe, la realidad no lo miré, porque hay estudiantes que manejan el concepto de la sinceridad. Y de este grupo, eh, yo rescato ello. Desde un primer semestre, en los momentos que nos hemos encontrado, hemos tenido como ese acercamiento para decirnos las cosas como debe ser, ¿sí? Con la sinceridad, con la transparencia y con la verdad por delante. En la presentación del día de hoy, muy bueno, muchachos, los felicito. Y aquel que no vio el video, que es un video que, claro, está en YouTube, dura 2 horas 40 minutos, 2 horas 60, 2 horas 60, eso es para verlo un fin de semana uno, con cerveza, con maní y viendo una serie de Netflix. Yo creo que ahí usted se entretiene y aprende mucho del video. Y esta presentación que hicieron los compañeros el día de hoy nos abre como un panorama muy interesante de qué se trata eso de la corporación. Entendiendo algo y complementario al buen trabajo que ustedes han hecho, miren, y Miguel lo acaba de decir, nosotros somos un país sin Dios y sin ley. Latinoamérica, nosotros somos, es como la puerta de atrás, y puntualmente Colombia es la puerta de atrás de muchos países. Aquí todo el mundo llega como Pedro por su casa, hace, deshace, y es más, aquí se entra solamente creo que ni con tarjeta de identidad, ni con cédula. Aquí todo el mundo llega, aquí no se pide un papel, aquí todo, esto es tierra de nadie y no hay controles. Igual nosotros estamos dentro de este pacto andino, entonces con el pacto andino usted con la cédula puede viajar a otros países sin ningún problema. A lo que yo voy es que es un país que no se tiene el propio autorrespeto ni el autocuidado, y ante todo, pues un país que si no respetan la casa, si uno no hace respetar la casa, pues el que venga de afuera, pues peor lo va a hacer respetar. Y eso hace que nosotros seamos un país con mucha dificultad y muchas vicisitudes. Cuando uno mira el tema de comprender, ahora que uno pues profundizamos, estamos haciendo como una aproximación, no andando en una aproximación a todo el tema del cambio climático, de la asignatura de gestión ambiental, encontramos elementos que nos permiten a nosotros, como la reflexión que hizo Miguel, frente a todo lo que es la explotación, las grandes explotaciones de ganaderas que existen en nuestro país, ellos sin desconocer lo que se está haciendo, por ejemplo, con que todos los terrenos donde están los cultivos de caña son terrenos que el día que los dejen de producir terminan siendo desiertos porque son suelos que se han deteriorado por muchos años. Y recuperarlo para otro tipo de producción semestral es muy complicado, es demasiado complicado. Las cuencas hidrográficas afectadas, lo que está diciendo aquí la ley, es, claro, cualquiera persona me compra un lote donde sea, alguien me lo vende, yo lo compro, construyo, y si es la sanción, pues pago la multa, pero esto es mío, y así de sencillo es. O sea, todo en este país se tapa. Y quiero hablar de nuestro país porque es el país donde estarían nuestras futuras generaciones viviendo. Y lo que nos puede a nosotros interesar como país, como ciudadano, y la afectación que esto está sucediendo. No sé si ustedes se dieron cuenta, el fin de semana lo que el volcán Aquino del Río volvió a hacer, por ejemplo, una fumarola otra vez, empezó a salir humo.
ese humo tipo ceniza, pues que llegó a unos municipios, sumado también a las nubes de olor a azufre que está llegando provenientes de España, en fin, porque nosotros vivimos, o sea, la tierra como tal, eso es una olla a presión. Y eso sabe que el núcleo de la Tierra, pues esos son casi como que el motor de energía y que eso llegó un momento que por tanto recalentamiento y porque no hay unas cosas frescas para el mundo, eso tiende a explotar, ¿sí? Y esos días le decía un comentario a alguien, si los mayas dijeron que el mundo se iba acá en el 2012, ¿será que alguien se equivocó e interpretó mal? ¿Será en el 2021? Pensé para mí. Igual todos vamos a morir, ¿no? Entonces, jóvenes, miren, cuando nosotros miramos las corporaciones, las grandes corporaciones, McDonald's, Ford, Nike, todas estas empresas mundiales que se pueden conocer de cualquier índole, que nosotros las conocemos, como decía ahora nuestra compañera exponiendo, por el tema publicitario, esas empresas se reconocen siempre. Y el tema publicitario hace que nosotros compremos esos productos así sean innecesarios, porque el nivel de consumismo es tanto y que nos tiene como tan ensimismados en los productos como tal, que muchas veces no le damos paso a la realidad que es lo que sucede detrás de un producto o un servicio. El caso de la Nike. Usted se compra las zapatillas, pero no se sabe de dónde proviene esa zapatilla y en qué condiciones humanas o inhumanas se realizaron y cuánto se le pagó a la persona que elaboró y participó en la elaboración de esa zapatilla. O sea, estoy colocando una ejemplificación. Y estas corporaciones, estas grandes organizaciones, y estamos hablando, por ejemplo, aquí a nivel de los ingenios, perdón un momentico, estudiantes, traigo agüita para hidratarme. Tranquilo, profe, hágale. Bien, entonces, miremos nuestra realidad, la realidad de nuestro país. Vamos a ver casos puntuales y ustedes me podrán de pronto ayudar con otros. Caso de Hidroituango fue uno que le quitamos parte al río a la comunidad para beneficios, digamos, comunes, pero con unos beneficios también personales. El caso de los ingenios con todo el tema de producción azucarera, cuando hay quemas de caña, pues eso está acabando, lo hemos dicho en cada clase, creo, que estamos acabando con la microfauna, con el microbosque, estamos acabando con ello, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los daños ambientales que se dan, por ejemplo, en Buenaventura, con el tema de los buques, con todo lo que ellos, eh, las llegadas a puerto como tal, y grandes daños sociales que se pueden existir dentro de otro, que estamos hablando aquí, las extensiones ganaderas, mm, y ha generado, digamos, una afectación climática, no solamente aquí, sino en toda parte, y los cultivos se están viendo afectados, la producción de alimentos de primera necesidad. Entonces, estas corporaciones están avaladas por un Estado, o sea, están avalados por un Estado. El caso, en nuestro país, es el sistema financiero que lo maneja. El sistema financiero está en Sarmiento Angulo, eso, Dilalule, ¿sí? Ellos son los que manejan todo el sistema financiero.
tienen control sobre el sistema financiero, el sistema productivo, el sistema político, el sistema de deporte, el sistema cultural, el sistema de comunicación. Entonces, ellos tienen el poder sobre todo. Por eso es que usted cuando encuentra los noticieros simplemente encuentra lo que el Estado o el país quiere o lo que ellos quieren que usted vea para usted entretenerlo. Usted le van a dar candanga hoy todo el día y mañana todo el día con el partido de Colombia, eso sí. Y espere que el viernes aparezca la sanción de una ley, ¿sí? Porque son las cortinas de humos que ellos se emplean frente a esto. Entonces, las organizaciones, las corporaciones, las llamadas empresas, tienen la protección del Estado. Colombia, a materia financiera, es uno de los países con más las más altas tasas de interés por tarjetas de crédito. La tasa de usura en Colombia es muy alta. Ello sumado, pues, que si usted le presta, si logra entrar al banco que le presten, pues, las tasas de interés son muy altas. Por eso es que muchas personas no tienen la capacidad de acceder al sistema financiero, entonces se mete el gota a gota, ¿sí? Porque ellos tienen, digamos, pues no tienen más de dónde echar. Entonces, como son entidades protegidas por el Estado, ellos se dedican a la producción de bienes o servicios, y en esa producción de bienes o servicios ellos tienen la capacidad de explotar la materia prima. Caso de Cerrejón. En el Cerrejón se saca pues el carbón, y el carbón, eso sale con unos fines de exportación en casi unos vagones tipo Magle, como que los que están en Europa los Magle son unos trenes que recorren todo lo que es Europa, ¿sí? Nosotros nunca entendimos qué es el concepto del Magle para transportar grandes mercancías. Lo que se hizo fue que se acabó con el tren del ferrocarril nacionales, el tren del Pacífico que llamamos, y ahí se transportaba mucha carga. Lo que se hace, la ley del menor esfuerzo es acabar con ello, ¿sí? Bien, entonces como ellos tienen autorización para producir y explotar las materias primas, entonces asimismo tienen la capacidad de explotar la mano de obra. Nosotros tenemos algo muy equívoco con el tema de la materia prima. Por eso yo resalto y reconozco el trabajo que los estudiantes de este grupo, caso de nuestra empresaria. ¿Dónde está nuestra empresaria, Leandra? Ya me dijo que se iba a conectar más tardecito. Está trabajando. Sí, ella me dijo que se conectaba más tarde, que estaba trabajando. Entonces, caso como nuestra empresaria, caso como Diego, no sé qué otro emprendedor por acá tenemos. Y si me escapa algo, me excuso. ¿Qué hubo, Diego? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Todo bien, profe. Bueno, entonces yo exalto mucho y reconozco el trabajo que ustedes como personas que son jóvenes vienen haciendo un ejercicio de cara a consolidarse en otros escenarios productivos en razón de que, mire, joven, yo lo expliqué la semana pasada, en los años 50 a la gente se le pagaba por jornal. Los señores trabajaban en el día y se le pagaba el jornal. Entonces, y se le pagaba de acuerdo al nivel de exigencia, de acuerdo a la capacidad, no tanto de la producción, sino los riesgos, la producción, los tiempos que se mueven. O sea, a la gente le pagaba bien. A los corteros de caña le pagaba muy bien. Sí, porque le contemplaba pues el medio ambiente, el clima, el agua, las condiciones, todo tipo de cosas. Entonces, la gente era muy bien paga. En los años 50, con el gobierno de este que hizo golpe de Estado, bueno, me acordaré el nombre aquí. Resulta que él llega y le dice, no, venga, hay que dar un salario fijo. O sea, hay que dar un salario fijo. Entonces, ahí es donde sale el salario mínimo. Ve, Johan llegó, pensé que no iba a volver a clases. Gustavo Rojas Pinilla, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, entonces lo que hace es asignemos un salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? El salario mínimo es una distracción para que todas las personas hagan de todo, por todo y para todo y a cualquier hora por un salario mínimo. ¿Listo? ¿Quién gana ahí? Gana la empresa. Y la empresa simplemente lo condiciona a usted. Entonces, ¿qué hacen allí? Hacen un sistema de explotación de la mano de obra. Toda la gente, en aras de todo esto, pues dice, no, nosotros tenemos un empleo, me da una seguridad social, pero mire que el salario mínimo nosotros no ha pasado 1 millón de pesos en tantos años. Entonces, las organizaciones, ellos dicen que
que tratan de darle como un trato digno a todas las personas, de ser legales, sin discriminación de raza, credo y religión. Y resulta que eso en el día de hoy existe, o sea, el racismo y la xenofobia en nuestro país existe también, existe la discriminación, una persona después de los 30 años ya no sirve, laboralmente ya no sirve, ¿sí? Entonces, estas empresas, digamos que abusan y explotan la mano de obra, le pagan el salario que ellos estimen, ya le están pagando por días, le pagan por horas, ¿sí? Le han dicho pues, las horas extras, los recargos nocturnos los han quitado, unos dominicales, entonces cada día el empleado se ve como más afectado, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué sucede también? Los servicios que ellos prestan, voy a colocar un caso y con conocimiento de causa, ¿qué pasa? En Buenaventura, yo lo he explicado varias veces, en Buenaventura está la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que administra el puerto en Buenaventura, que administra el puerto de Buenaventura. Pero ¿qué pasa? No hay una responsabilidad social en cual el puerto invierta en el propio Buenaventura para su consolidación y para su mejor estar, mejor imagen de la ciudad y que la gente tenga otras alternativas, de pronto generar empresas alternativas, generar intraemprendimiento. La mayoría de las empresas que surten a Buenaventura son de Cali, son de Bogotá, son de Medellín, son de Armenia, son de Pereira, a una mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? No hay una aceptación de la mano de obra de Buenaventura a tal punto que la gente dice, ¿yo para qué estudio si realmente no tengo aquí oportunidades? Se pueden dar esas condiciones. Sí, y lo otro sumado, ¿cuántos jugadores, por decir un caso, han salido de Buenaventura o actualmente ha salido de Buenaventura? Yo me acuerdo que el Tren Valencia, ¿quién llevó? ¿A quién promocionó el Tren Valencia? ¿Sí? El Pío Valderrama, Pacheco, Valenciano, ellos a quién han promocionado, a quién han llevado, a quién ha dicho, venga, saquemos a este muchacho talento, no, porque ellos es todo para mí. Diferente a los antioqueños que ellos, Aristizábal, el Chicho, ellos tienen sus escuelas, van y buscan a todos esos estudiantes por ahí en apartado, toda esa gente, a tus jugadores, ellos los que están exportando, ¿sí? Entonces, como también existe un egoísmo en torno a todo lo que se da, no hay, digamos, un acercamiento de oportunidades para otras personas como tal, ¿listo? Entonces, ese es algo que en nuestro país el sistema del deporte, en este caso hablando de un tema particular, el fútbol, está tan deteriorado, tirando a malo. ¿Por qué? Porque es que ya se volvió un negocio, es un negocio muy puntual para alguien, medio salió, lo vendemos. Entonces, el fútbol de Colombia se ha vuelto, no es tan significativo, no es tan competitivo como tal, y ante todo la imagen que se puede tener frente a ello. Entonces, ¿qué pasa en torno a esto? Las empresas, con el tema de la responsabilidad social, el caso de Buenaventura, ¿qué genera? Si no hay inversión social, pues se genera otros grupos de delincuencia, otras situaciones allí al margen de la ley. ¿Quién interviene en eso? Nadie. ¿Quién controla eso? Nadie. ¿Sí? Porque las empresas están legalmente avaladas y dicen, nosotros generamos empleo, no nos interesa nada más. ¿Sí? Y lo más seguro que sea así, por ahí lo obliga que haga su responsabilidad social, y en este caso la ambiental que nos interesa a nosotros. Frente al tema de la legalidad, con el tema de la producción, ellos pueden explotar. Estamos hablando en un país que es calladamente, en medio del paro, en medio de las protestas y demás cosas, se empezó a trabajar el fracking, ¿sí? En medio de todo eso ya se empezó a trabajar el fracking. Se hace explotaciones de ladera, explotaciones de sitios culturales, de sitios turísticos. Eso lo están explotando, lo están acabando. Y esto es un país sin Dios y sin ley, como se llama, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacen los grandes? ¿Por qué las grandes corporaciones, las grandes organizaciones, si puedes haber americanas, europeas, en fin, les gusta y se les resulta tan atractivo países que están con este tipo de crisis? Ellos vienen, hacen aquí una inversión y ellos invierten acá, generan empleo, cosas, pagan el salario que ellos estimen realmente es conveniente, ¿sí? Ellos pagan el salario que ellos estimen
convenientes, se atemperan a los salarios de acá, de nuestra región. Y lo que pasa con ellos es que ellos pagan lo debido, ¿sí? Y lo muestran como una ayuda. Entonces, para el gobierno que dice, tenemos inversión extranjera, sí, pero socialmente no hay una rentabilidad que impacte en las comunidades. Este es un país, jóvenes, en el paro, en pandemia, los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres, ¿sí? El rico se enriqueció y el pobre se volvió más pobre como tal. El pobre más endeudado, más apretado, más endeudado, más complicaciones. Mucha gente no puede en el estudio mucha gente no puede volver a estudiar porque hay unas desigualdades que están protegidas por el Estado y que nadie controla esto, ¿sí? Bien, entonces, como estos países que van en vía de desarrollo, países en crisis, a un país grande no le interesa sino venir a sacar su producción, sacar la productividad de ellos. Mire, ¿qué pasa con el CIA? Los que conocen el Centro de Investigación de Agricultura Tropical que está entre la recta Cali-Palmira, ¿sí? Ahí se estudian todas las especies nativas de la flora de nuestro país. De ahí por aquí se fue el café, el mejor café del mundo se tomaba, oiga bien, se tomaba en Colombia. Aún hay café de buena calidad, pero ese café de nosotros es un café que ya lo produce Brasil, lo produce en Centroamérica, en Costa Rica, lo produce la India, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se sacan las grandes variedades y han salido de nosotros. ¿Listo? Nosotros hace mucho tiempo exportamos productos y todo eso ya nos los han ido copando como tal. Y como todo, el CIA es de puros norteamericanos, es americanos y europeos. Hay los que hacen el trabajo de campo, los obreros de aquí de Colombia. Esas son las explotaciones a las cuales yo estoy diciendo allí. Lo otro, las corporaciones, pues obviamente ellos tienen su bien propio, su beneficio propio. Es, crezco yo y no me interesa nada más. Muy bien el ejemplo que comentaba ahorita nuestra compañera con el tema, por ejemplo, lo de Monsanto. Lo de Monsanto ha estado implicado en todos estudiantes, en todos los temas de contaminación ambiental. ¿Listo? Ese tema pues de ese químico que le dan o ese producto que le dan a las vacas para hacerlas, para que produzcan más, ¿sí? Claro, le deforma también su cuerpo, su organismo, aumenta la producción, los pollos que hemos hablado, tanta cosa que nosotros estamos encontrando aquí. Sumado a ello, pues tenemos otros insumos, ¿sí? Que podemos nosotros también pues, estar llamando acá y hace referencia es que todo cuando hay una explotación, estudiantes, cuando hay una explotación, cuando una forma en misericordia, acabamos con el bosque, acabamos con el suelo, contaminamos, afectamos, entonces todas estas corporaciones derivados de los daños sociales, de la producción, de la explotación de la mano de obra, están generando un proceso de contaminación, no solo ambiental, sino un daño social muy grande como tal. ¿Viste? Entonces, y hay una contaminación también que es visual, y hay una contaminación también que se hace a partir de los engaños, ¿sí? Y cómo porque nosotros somos, pues lamentablemente hay que decirlo, somos muy débiles, nosotros somos muy dados a comprar muchas veces cosas innecesarias, como decía la compañera ahora. ¿Por qué? Porque es que estas organizaciones, la publicidad, la propaganda y demás cosas, siempre está llegando por las redes sociales, nos están como induciendo a la compra como tal. Entonces, ojalá que estas empresas, que es muy difícil, yo veo un país, no, es un país que ya cogió ventaja en el deterioro, primero el deterioro gubernamental, el Estado. Yo sé estudiantes que ya usted no le crea al político, usted ya no le crea al Estado porque han visto las incidencias que pueden tener, digamos, en muchos de los aspectos que vivimos en la cotidianidad, ¿sí? Algo así. ¿Tenemos solución? Yo creo que sí. Y esta solución tiene que ser soluciones muy arraigadas a partir de leyes que se ordenen y se hagan controles en muchos de los aspectos. La obligatoriedad de la responsabilidad social,
la obligatoriedad del tema del manejo ambiente como tal, del medio ambiente, la responsabilidad de los controles políticos y demás, así como nosotros nos exigen, por ejemplo, que se pague una declaración de renta, ¿sí? Asimismo que se hagan unos controles sobre todas las personas que tienen el daño y la incidencia pues, en muchas de las cosas. Hay unos productos, hay unos recursos que no van a tener, no se pueden renovar, que eso día a día tiene pues una trascendencia, una trayectoria. No sé, estudiante, frente a lo, pues yo veo una exposición muy buena, muy abierta. He tratado como de resumir y compilar algo de pronto desde las realidades, de las cotidianidades como tal. Y no sé ustedes frente a este tema, ¿qué aportes pueden tener frente a lo que es la corporación y el daño que se le hace o la contribución que se le hace a la sociedad y al medio ambiente? Profe, por ejemplo, con respecto a las corporaciones, pues ya habíamos mencionado anteriormente como los efectos que tienen en el medio ambiente, pero usted mencionó acerca de los salarios, digamos, que se le pagaban a las personas y que muchas veces, digamos, los países pobres, digamos, que ven, digamos, la llegada de empresas extranjeras que les va a ofrecer empleo como si fuera, digamos, una bendición, ¿no? Y ellos realmente lo que hacen es como ofrecer mano de obra barata, que pues prácticamente solamente les permite, digamos, comprar la comida necesaria para sobrevivir, ¿ya? Y lo que hacen es, como mencionó, pues la llegada, digamos, de las corporaciones a la sociedad, de pasar así, digamos, a diferentes países para pagar lo que digamos, el salario que ellos estipulen que supuestamente es correcto para la sociedad, pero en realidad no le contribuye al crecimiento como tal. Correcto, Jenny, sí. Mire, estudiantes, uno, para hacerle como unos seguimientos a la economía de Latinoamérica, hacer seguimiento, Chile durante mucho tiempo fue un país, pues, que estuvo el régimen, ¿sí? Estuvo bajo un régimen totalmente autoritario de Pinochet. Durante ese tiempo hubo muchas situaciones incómodas para el Estado, para la sociedad, desapariciones. Y ahí encuentra, ojalá lo puedan ver muchachos en Netflix, véanse en un documental que salió hace mucho tiempo, inclusive ahí participa Gael García, se llama No. Así se llama ese documental. Es una película, se llama No. Pero ese de no, ojalá las personas, mire, las personas, antes de haber votado el referendo aquí en Colombia, que la gente le preguntaron, como uno no lee, la gente no lee, ustedes le preguntaron en el referendo, ¿quiere que lo sigamos robando? Y la gente dijo, sí, 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 síganos robando y ganó el sí. Entonces, pues ahí ya no hay que hacer nada más. ¿Listo? Ahí ya no hay que hacer nada más. Entonces, esa película, estudiantes, qué bueno hubiera sido que en su país, en nuestro país, perdón, lo hubiéramos podido revisar nosotros, lo hubiéramos podido ver antes de tomar decisiones. Ese se llama No, está en Netflix, esta semana nada más la estuve mirando allí. Y le cuento que véansela por cultura general. Se llama No, así se llama, NO, no se llama ahí. Entonces, ahí nos enseñaron como muchas cosas y cómo la gente, con medio de la persecución, en medio de la dificultad, de la represión, de muchas cosas, la gente ganó el no allá. O sea, que dijeron no al referéndum. Ellos dijeron no al referéndum. Y pues eso fue muy famoso en Chile. Entonces, Chile durante mucho tiempo pues, vivió como esa
digamos, esa represalia del Estado. Recordemos por allá también, y hay mucho documental de películas independientes que hablan sobre todo lo que tiene que ver los daños morales y sociales que le ha hecho la sociedad, mejor dicho, el Estado a la sociedad. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué pasa entonces? Inclusive en Argentina también hay una película muy buena que se llama La Noche de los Lápices, que en los años 1970 hubo una gran desaparición, se llevaban los estudiantes, el ejército se llevaba y desaparecían los estudiantes, los escondían jóvenes, muchachos jóvenes, se los llevaban y los pelados algunos 30 años después volvieron a aparecer. Y 30 años después ellos volvieron a buscar a sus familias, ¿sí? 30 años, se llama La Noche de los Lápices, cuando el Estado se llevó a los estudiantes. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con Chile? En medio de la revuelta, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Chile es un país que viene avanzando en materia educativa muy importante. ¿Por qué la gente dice, no, que es que los chilenos ellos son racistas? No, ellos dijeron, si nosotros defendemos nuestro país, el país es de nosotros, aquí no van a meter nadie, porque la economía es de nosotros, la riqueza es de nosotros, y nosotros sacamos el país adelante porque nosotros lo defendimos. Esa es la mirada que ellos hicieron. Argentina era un país muy bueno en materia educativa, la salud en Argentina, la salud, la ingeniería es muy buena, la medicina muy bien, el estudio en Argentina es gratis, el estudio en Argentina es gratis. Bien. Perú, los gobiernos peruanos, desde Fujimori, todos han terminado en la cárcel. Mire que Alan García se metió un tiro porque iban a llevar por él, le estaba tocando la fiscalía y él dijo, no, yo fue porque prefiero meterme mi tiro y se mató en Alan García. Todos los expresidentes han terminado en la cárcel porque ya no se la perdonan a nadie. ¿Listo? Brasil, con Lula da Silva, abrió los pasos, siendo izquierda, abrió los pasos o el camino para que Brasil para que hoy fuera lo que hoy es lo que está haciendo el Brasil, desarrollo tecnológico. Brasil, el estudio en Brasil es muy bueno, es gratis y se está potenciando mucho el desarrollo tecnológico. Entonces, países como Chile, Perú, Brasil, Paraguay está muy quedado, Uruguay está muy quedado, Argentina se está rezagando, Ecuador siempre ha mantenido ahí. Ecuador se levantó algo con este señor Correa, pero no mucho. Él más que todo invirtió y robó, pues como todos vergajos, y invirtió. Mejoró condiciones, mejoró salud, mejoró carretera, mejoró universidades. Bolivia, que es un país totalmente atrasado, Bolivia era un país totalmente atrasado, Bolivia mejoró mucho mejoró Bolivia. Ante todo, le metieron plata a las vías, a las universidades, a la educación, a la salud. Y nosotros, que éramos un país muy bueno, era muy atractivo, pues los atractivos turísticos, económicos, educativos, se ha quedado estancado. Aún así, los estudiantes colombianos, los egresados colombianos, son muy apetecidos en países como en Canadá, somos muy apetecidos en Canadá. Algunos países europeos, Países Bajos, Holanda, Alemania también, en fin. Pero bueno, esos son temas que uno, pues, para conocer. ¿Por qué se da entonces, por qué se dan todos esos aspectos y por qué uno los quiere como comentar? ¿Sí? Estudiantes, por algo muy sencillo, porque nosotros, en torno a esto, somos un país que tenemos una muy buena digamos, disposición, una buena materia de crecimiento, ¿sí? En fin. Y resulta que la mirada, y tocamos esta mirada joven, y perdona que nos extendamos en un tema tan complejo, porque es que en la academia, muchachos, se tiene que hablar de política, se tiene que hablar de religión, se tiene que hablar de economía, se tiene que hablar de tecnología, se tiene que hablar de sociedad, porque esa es la esencia de uno. O sea, yo antes del paro,
yo decía, no, es que aquí no se habla de política, estudiantes, si nosotros no entendemos la política, seguimos escogiendo los mismos gobiernos. No estoy invitando a que vote por uno o por el otro, sino que el estudiante. Ustedes, como los que participaron como dicen algunos, en el paro, en primera línea como tal, ¿sí? Si algunos participaron en eso, entendieron que se ganaron un espacio muy grande y ese espacio está referenciado a través del impacto que usted ha generado y lo que han ganado en torno a esto. Entonces, el espacio de los estudiantes, muchachos, de reconocer, estudiar y avanzar más y ver realidad. Ambos ustedes son muy inteligentes, ¿no? Muy inteligentes. Comparto lo que dice Jenny, totalmente de acuerdo. No sé si de pronto ha llegado un aporte. Profe, pues sí, yo creo que nosotros como país debemos, como usted dice, tener autorrespeto por nosotros mismos y valorar, porque al paso que vamos, pues vamos a terminar como en el video, que mucha industria llegan, acaban con los recursos y se van y lo dejan viendo pues al país un chispero. Entonces sí debemos como reflexionar sobre en esa parte y pues valorar el país que tenemos, los recursos y ser nosotros como los dueños, los que manejen esos recursos, porque no hay nadie que maneje mejor lo de uno que uno mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Mire, yo coloco ejemplos de acá que todos podemos, muchachos, todos, absolutamente todos podemos cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender muchos aspectos, jóvenes? Mire, todos venimos, nos hemos levantado nuestras vidas a partir, digamos, de sueños, ¿sí? Y yo creo que uno, hay veces se acuesta uno, a medianoche uno, pues como que uno sueña cosas, se imagina cosas, compone el país, arregla la relación con el novio, con la novia, o le termina y el otro ya quiere volver. O sea, uno en la noche arma muchas cosas, estudiantes, muchas cosas arma uno, ¿sí? Y ante todos esos sueños uno encuentra como algunos aspectos interesantes. Mire, jóvenes, voy a tomar una frase de un libro que se llama El eclipse de la muerte de Robert Redeker. Yo estoy leyendo algo de filosofía. Mire, dice que para muchas personas la muerte, ¿sí? La muerte no es lo triste, estudiantes. Y lo quiero comentar porque la muerte no es la tristeza. ¿Sabe qué es lo triste? Que la gente no viva. No viva la vida y no viva los momentos como tal. Y resulta que todo esto, jóvenes, hay que aprender a disfrutar la vida. Hay que aprender a disfrutar lo que perciben los sentimientos, los sentidos, las emociones. Muchas veces nosotros salimos en la búsqueda de lo material y resulta que lo material es algo que estaría allí. Y el día que nos vamos, uno no se lleva nada. Lo que uno se lleva, lo que usted disfrutó, conoció, aprendió, paseó, en fin, lo que usted bien ha disfrutado allí. ¿Sí? Entonces hay que actuar, jóvenes, hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Encontrando el amor en lo que a usted le gusta hacer. Y si a usted le gusta bailar, pasear, comer, estudiar, beber, o como hace nuestro magnate Hurtado, ya está por aquí Hurtado, ¿está durmiendo? Ah, ve, Johan David Hurtado no está, ¿no? ¿El juego? ¿Todavía juego? ¿Que está en Estados Unidos? Aquí estoy, profe. No, profe, no vino, además no. No, es que Profe, ese man está relajado. mira que lo estoy Me viendo, está extraña, mi como profe. dormido. Johan, qué pena Me extraña, mi despertarlo profe. a las 2:15 de la tarde, qué pena, Dios mío. Profe, ya lo soltaron, lo tenían cogido allá en Estados Unidos. Pues te fuiste a hacer una vuelta al alcalde de allá, mucho cuidado, ¿no? Johan, no juega, ¿no? Se fue de mula, profe. Sí, yo creo. Y te volvieron allá, no estaba ni de entrar, ni de Ahora lo mora mandan servir. para Perú, para allá, para Bolivia, para Perú. Ay, con esos sitios te coges y te pica la machete, pues allá, viste, ya te metes de abono unas matas de coca. Bien, joven, entonces, como hacen algunos estudiantes acá, mire, hay que actuar sobre la vida, hay que actuar. Uno no puede renunciar nunca a hacer lo que usted, lo que nosotros somos como personas y no podemos renunciar a nuestros sueños, ¿sí?
Y resulta que nosotros nos tratamos de entender, mire, nos desgastamos toda la vida tratando de entender la vida, porque yo terminé, porque se fue con otra, porque ya se consiguió otro. Entender la vida, resulta que la vida es un misterio y no podemos desgastarnos tratando de entender la vida, muchachos. Pero para eso usted tiene que hacer unos propósitos de vida. Los propósitos de vida tienen que estar enfocados. Aliméntese bien, hay que alimentarse, hacer ejercicio, ¿sí? Hay personas que hay veces quieren estar solos o solas. ¿Por qué? Porque quieren entrar en meditación, quieren pensar, tranquilizarse, en fin. Lo otro, rodearse de personas positivas. Muchachos, yo siempre he recalcado esto. Uno tiene que andar siempre con personas que a uno lo apoyen, lo construyan, rodearse lo mejor. El que está bien se rodea con el que está bien y le va bien. El que está mal se junta con el que está mal, terminan en la inmunda. ¿Sí me entiende? Entonces uno tiene que ser amigo de todo el mundo, del loco, del marihuanero, del policía, del ladrón, de todo el mundo tiene que ser amigo uno, ¿sí? Pero no estar en ese mundo como tal. Y lo otro, muchacho, estar con la persona que te apoya. Uno tiene que estar con la persona que está al lado de uno, que si es su mamá, si es su papá, si es un hermano, si es una hermana, el que sea, pero estar con la persona que lo apoyan a uno. Sí, porque a veces nosotros necesitamos la voz de aliento. Nosotros somos seres humanos, lloramos. Yo la semana pasada me senté con Leandro, a veces hablamos cosas y yo le comenté, cuéntenos cosas, sentimientos de uno, ¿sí? Los estados de ánimo también, pero a través de un estado de ánimo de alguien, de una palabra de alguien, eso también lo ayuda a animarse a uno, a levantarse, a encontrarse, a fortalecerse como tal. Jóvenes, propósito de vida. Siempre tenga en mente su propósito, su proyecto de vida, muchachos. Ustedes son jóvenes, muchachos, muchacha joven, hermosa, ustedes jóvenes elegantes, sí, que tienen ideas entre todos, pero jóvenes, miren, tenga su proyecto de vida. No esperen encontrar un empleo, muchachos, cuando lleguen a novena con un título, muchachos. Se los digo de corazón. Tenga su propósito de vida. Luchen por eso. Hágalo. A mí, por ejemplo, lo que me dijo Johan Hurtado, creo que estuvo en Estados Unidos para buscar futuro educativo allá, eso está muy bien, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo que hace Diego, por ejemplo, viajé y todo ese tipo de cosas, lo que este muchacho Brenner, que está por ahí compitiendo, lo que me dice a mí nuestra empresaria, nos dice, profe, Valentina me dice, profe, estoy de negocio, hágale. Eso es bueno, ¿sí? Y lo otro, muchachos, es que uno tiene que manejar, no sé si ustedes crean en esto, en los temas energéticos, el tema de la ley de la atracción, cuando el universo conspira a favor de uno, como siempre se dice, ¿sí? El tema energético hay que saberlo equilibrar muy bien, manejarlo muy bien. Muchas veces, si nosotros no sabemos manejar, digamos, no manejamos las ansiedades, nos llevan a estrés, nos llevan al organismo, lo afectan, lo golpean también. Muchachos, soltar apegos. Porque nosotros vivimos unos apegos, nos apegamos a pendejadas, las cosas materiales. Ese carro que usted tiene, esa moto, todo lo que usted tiene, no hay entierro con trasteo. Uno puede apegarse a los imposibles. Si funcionó, siguió. Si no, chao, abierto y la vida sigue. Pero uno puede apegarse a cosas. Además, porque nosotros venimos arrastrando cadenas del pasado, ¿no? Y ante todo, jóvenes, y con eso quiero terminar, hay que gozar el proceso. Hay que gozar la vida. Hay que gozar un camino que ustedes vienen haciendo. Pero nunca desfallezcan, muchachos. Nunca desfallezcan, nunca desfallezcamos hacia las cosas, ¿sí? Y yo creo que para todos, muchachos, hay que gozar es el viaje, no es el destino. O sea, el viaje es lo más interesante. Gozarse este camino que estamos haciendo poco a poco. Y lo otro, pues, hay que ser uno mismo. Vale, muchachos, de todas maneras, muchas gracias al grupo que expuso. Y me excuso, pues, de pronto si toco algunas cosas personales, pero yo siempre lo hago con la pasión, con la emoción, el sentimiento que mis estudiantes siempre traten de estar bien y se lo merecen, muchachos. Una excelente y bendecida tarde y nos vemos la próxima semana. La otra semana tenemos el grupo de responsabilidad social. En la plataforma Neo hay una actividad, por favor. La otra semana es poner el grupo 4, gestión de responsabilidad social, según la norma ISO 26000. Recordemos que es invitando a una empresa,
seleccionar una organización y esa empresa cómo cumple con la norma ISO 26000. Listo, eso es para la otra semana y eso está a cargo del grupo número 5 que lo integra Nosotros. Leandra, Laura Valentina, Diego y Sofía. Diego, profe, yo también soy. Sí, Diego Muñoz, Sofía Correa, Laura Valentina y Leandra. Profe, ¿hasta cuándo está la Mi hermano actividad? trabaja. Bueno, no sé, Jordan, no lo tengo ahí, pero ingresar y Hasta picar. el 20. Hasta el Hasta el 20. 20, hasta la otra semana. Sí. Hasta la otra semana. Ah, bueno, ahí tenemos puentecito tranquilito, chévere. Ah, Muchachos, bueno, un abrazo a la distancia. Nos vemos la otra semana, Dios mediante, ¿vale? Se cuidan. Nos vemos, mi profe, todo bien. Profe, muchas Listo, gracias. profe, Gracias, muchas gracias. profe. Listo, Que profe, esté bien, gracias. hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias por todo. Gracias a